Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Yo apuesto por los que apuestan por el juego, nuestro juego. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Desde que iniciamos la campaña de vacunación, 8 de cada 10 personas que ingresan a la terapia intensiva del hospital de campaña recibieron solo una dosis de vacuna o no se han vacunado contra COVID-19, mientras que el 90% de los que han recibido esquema completo han sido dados de alta. Vacunarse salva vidas. Siempre apoyando a Corrientes, a toda su gente, dispuesta a ayudar. Lotería Correntina. Siempre apoyando el futuro, que todos los sueños se hagan realidad. Apostar por el deporte y la cultura. Lotería. Apostar por la salud y la educación. Lotería. Jugarse por Corrientes es la mejor apuesta. Donde más se necesita. La Correntina está. Lotería Correntina. Siempre está. Gracias a la campaña de vacunación hemos bajado la cantidad de casos enviados al hospital de campaña.
Estamos seguros de que cada uno de los que puedan presentar síntomas van a ser mucho más leves. Invito a que te vacunes, que estés atento a las directivas del Hospital Regional Goya, que constantemente va informando a través de sus redes sociales los grupos etarios a quien deben recibir dosis de refuerzo o segunda dosis. Está más que claro que en esta etapa epidemiológica debemos ser más responsables y solidarios, sobre todo con nuestro personal de salud. Es importante que todos nos vacunemos. Vacunate, es importante. Armería Jabalí, venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido, cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas, Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No tiene... No solo se vota, sino que también se come, se educa. El clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de las manos. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡No que devuelvan la guita! Los destinos de la patria puedan frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su
Bueno, estos días ha ganado muchísimo lugar en todos los medios y obviamente en la opinión pública, en redes sociales, en todos lados, la solución salomónica a la que llegó el presidente Alberto Fernández a propósito de la fiesta de Olivos. ¿Qué hizo? Básicamente, resumiendo, arregló aquel delito con un pago de 1,6 millones de pesos más 1,4, 3 en total, de la primera dama Fabiola Yáñez. Se habló muchísimo de esto, Carlos, enormes cantidades de tintas, como le gusta decir Cristina, letras de molde por todos lados. Se puede entrar desde varios lugares a este tema, desde la cuestión moral, desde el derecho, desde la capacidad jurídica que tiene para pedir eso, de la igualdad ante la ley, de cantidad de lugares se le puede entrar a este punto. Sin embargo, nosotros nos vamos a salir de la subjetividad y nos vamos a quedar con algunas cosas que ha hecho Alberto Fernández, incluso antes, o en realidad mucho antes de que se conozca la ley, la foto que finalmente termina por complicar. Esta famosa foto que publica acá en La Nación Más nuestra colega y amiga Guadalupe Vázquez. ¿Qué sucedió? Te voy a llevar a junio del año pasado. A ver. Esta foto, para tener idea, para tener un contexto, digamos, temporal, fue en agosto del año pasado, de un cumpleaños que había sido en julio del 2020. O sea, 2020, 2021, agosto se conoce la foto, pero nos vamos a quedar en el medio, en junio del 2021. En ese momento, Alberto Fernández inicia una acción, no solo Alberto Fernández, ahora te voy a decir quién más, contra Patricia Bullrich. Sí. Una acción de daños y perjuicios porque consideró que algunas, ¿te acordás de las palabras de Patricia Bullrich, que básicamente dijo que habían tenido algún tipo de... habían decidido no contratar a las vacunas de Pfizer porque un grupo les daba un retorno, un grupo local. Es la misma causa por la que hace poco tiempo se debían encontrar, ¿no? Que finalmente no se encontraron. Exactamente, esa causa por la que finalmente no se encontraron, bueno, pues esa causa tiene un mojón que hoy se torna muy importante en aquel junio. En ese momento Alberto le inicia una demanda a Patricia Bullrich por 100 millones de pesos. Sí. Ahora bien, mirá lo que tenemos acá. A ver. Esta causa se llama, como verás, Fernández Alberto Ángel contra Bullrich Patricia, ¿no? Aquí tenés lo que sería la carátula de la causa. Perfecto. El monto son 100 millones de pesos. ¿Qué sucede? En aquel momento hay la famosa mediación extrajudicial, fracasa y van a juicio. Para ir a juicio, vos tenés que depositar la tasa de justicia. La tasa de justicia es el 3% del valor que vos pedís. Alberto pidió un poco más de 100 millones y paga en junio del año pasado, el 24 de junio para ser más exacto, fíjate el monto, 3.104.245 pesos. Ese es el formulario que presenta, ¿no? Déjame que te interrumpa acá, te voy a cambiar de roles, te pregunto yo a vos. ¿Qué pasa si Alberto dice, yo no tengo para pagar la tasa de la justicia? ¿Le deniegan la justicia? Bueno, ese es un caso que se da en, te diría, gran mayoría de casos. Yo quiero demandar a alguien, pero no tengo la ¿Qué posibilidad? sucede? La ley entrega la posibilidad, o el código, de hacer lo que se llama un beneficio litigar sin gasto, que es un expediente conexo, donde vos demostrás que no tenés posibilidades, que sos un indigente, sino que no tenés posibilidades de generar un ingreso extraordinario como para pagar una tasa de justicia de este tipo. Alberto no tuvo problema, pagó. Alberto no tuvo problema o no fue por ese instituto, tampoco era demasiado, imagínate, pensar de que él iba a pedir esto, el beneficio del cierre de gasto, el presidente pidiendo esto no era demasiado fácil de digamos, demostrar. Moraleja, él va y paga. Fíjate vos, ¿cuándo paga? Paga en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, ahí está arriba, este es el monto, esta es la boleta de depósito a la que accedimos, donde paga el 24 de junio a las 10 de la mañana en la sucursal de tribunales del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Esto es cuando paga. Ahora bien, empieza otro capítulo que es cómo hacen, qué es lo que hacen. Fíjate vos que con ese depósito, ese día se certifica en el juzgado y se presenta como que el pago está hecho. Bien. Hasta ahí, vamos, se pagó y demás. Ahí está la certificación que se hace en la foja del expediente, donde dice
que efectivamente el pago está, de la tasa de justicia está satisfecho, por lo tanto vos podés seguir en el juicio. Perfecto. El lugar de pago, como dijimos, la sucursal tribunales, el día es el 24 del 6, hasta ahí no hay ninguna... No hay problemas. No hay, sí, mayores. mayores. Ok. Después vamos a entrar en algunas cuestiones. Ahora bien, nos interesa saber cómo lo paga. A ver. Y acá empieza una parte que al menos el presidente lo debiera aclarar. Lo paga mediante un cheque de 48 horas. Acá está el banco, el HSBC Bank de Argentina, que está en el Banco Central, figura como el banco, la entidad 150, Sí. la sucursal 58, y este es el número de cheque. Perfecto. Para quien tenga el cheque anterior o posterior, nos podrá decir quién es el titular de la cuenta. Y acá empiezan los interrogantes. Claro, a ver, otra pregunta que te planteo. ¿Puede ser una cuenta de Alberto Fernández? ¿Puede ser Alberto Fernández mismo el que pagó? Podría ser, de hecho debería ser. Claro, ¿Entendés? debería ser, claro. De hecho debería ser, porque ahora vemos qué pasa si no es. Pero debería ser, pero ¿qué sucede? Que él presenta una declaración jurada porque es presidente de bienes y declara en septiembre del año pasado que en 2020 tuvo 5,7 millones de pesos de patrimonio. O sea que 6 meses Más del después... 50% lo tendría que haber puesto acá. Exactamente, casi el 55% de su patrimonio lo tendría que haber puesto en esta tasa de justicia. Se paga mediante un cheque. ¿Quién es el titular de ese cheque? Es un misterio que nadie ha develado. Ojalá nosotros o algún colega lo pueda develar, o el propio presidente lo aclare. Claro. Lo que sucede con esto es que empieza ahí sí la cuestión moral. Él, un mes antes de que se conozca la foto, consideró que el perjuicio que tenía su nombre por lo que había hecho Patricia Bullrich valía 100 millones de pesos. Y tanto valor tenía que fue y puso 3.100.000 en un cheque de 48 horas que, dicho sea de paso, la justicia lo tomó al cheque, lo tomó como válido la tasa de justicia antes que se acredite el cheque. Pero lo real es que él no tuvo problema en pagar 3.100.000 pesos para dejar, digamos, a salvo su honor. Su nombre, claro, su honor. Exacto, Claro. al que, digamos, se estimó en 100 millones de pesos. Ahora volvamos. Junio 2020 pasó esto, 2021 pasó esto, agosto se conoce la foto, septiembre él hace la primer oferta. ¿Cuánto ofrece? ¿Cuánto? 4 medios sueldos. ¿Te acordás que el abogado Mauricio Alessandro incluso lo llamó el ahora 4? El ahora 4, Bueno, exactamente. 4 medios sueldos que daban de ahí 170.000 pesos. Había terminado de pagar una tasa de justicia de 3.100.000 para mantener en alto su honor. Para y ofreció, salvaguardar su honor, paga 3 millones. Paga Ahora, 3 millones un mes y medio antes. Por un delito y por un delito que él había escrito, exactamente, 670.000 ofrecía. No se lo aceptaron, termina pagando finalmente 1.600.000 pesos. Y 1,4, 1.400.000 más, la primera dama, su pareja. Me queda solo una duda. ¿Qué pasa si no es... A ver, la cuenta no figura en la declaración jurada de Alberto y tampoco, me decís, podría Alberto decir, bueno, fue mi plata porque evidentemente no le alcanzaba para eso. Ahora, ¿qué pasa si el abogado o alguien más dice, yo puse la plata? ¿Podría configurar un delito? Podría, porque en ese caso habría que ver, y te diría que casi con seguridad, se empieza, digamos, a configurar otro delito que es el delito de dádivas. Si sabemos que eso lo puso alguien, pues ese alguien le está dando dinero al presidente y hay que ver, digamos, si eso no se configura un delito de dádivas. Por lo tanto, digamos, esto está absolutamente abierto. El titular de la cuenta seguramente lo sabe, Alberto Fernández lo sabe, lo puede aplicar tranquilamente. Nosotros solamente contamos los hechos, que un mes antes de ofrecer 670.000 pesos había pagado una tasa de justicia de casi 3.200.000 pesos. Muy bien, muy buenos días a todos. 7:48 de esta mañana de viernes. Continuamos con los temas que interesan. Mi nombre es Ana Lucía Firca. Estamos sintonizando por la 93.1 Identidad Correntina, 92.5 para toda la microrregión Río Santa Lucía, Canal 10 y Canal 46 de Giga Red. Otra mañana más acompañándolos, tratando
de hacerles llegar la información justa y necesaria para que se manejen en el día a día, como siempre decimos. Vamos a arrancar hablando sobre la campaña de vacunación. Ahora sí llegamos en tiempo y forma para poder informarlo. Más que nada considerando que la vacunación en el hospital, sabemos que ya hace varias jornadas que está todo centralizado en el hospital, cualquiera sea la dosis que necesite con respecto a COVID, se puede acercar y aplicársela siempre y cuando corresponda los tiempos. Arranca a las 8 y nosotros siempre arrancamos el programa cerca de las 10, entonces era como que llegamos cerquita de la hora del final. Ahora llegamos antes de que comience, así que presta atención si se tiene que aplicar alguna dosis, más que nada considerando los refuerzos, ¿no? Que es donde estamos haciendo hincapié últimamente, considerando la importancia que tiene seguir vacunándonos. Hoy viernes 27 de mayo a partir de las 8 de la mañana y hasta las 11:45 se va a estar aplicando todo en el hospital. Primera, segunda y tercera dosis para mayores de 18 años, primera, segunda y tercera dosis para adolescentes de 12 a 17 años y cuarta dosis o dosis de refuerzo, la segunda dosis de refuerzo sería, para adolescentes de 12 a 17 y para mayores de 50 años. Siempre que estemos hablando de tercera o cuarta dosis, es decir, las dosis de refuerzo, tiene que pasar un plazo de 4 meses desde la última aplicación. Si es la cuarta dosis, es la tercera, si es la tercera, de la segunda. Entonces, si usted se tiene que aplicar la cuarta dosis, la fecha de aplicación de la tercera es hasta el 27 de enero. Y si se tiene que aplicar la tercera dosis, por ejemplo, la fecha de aplicación de la segunda tiene que ser hasta el 27 de enero también. Así que cumpliendo este tiempo que se determina entre una y la otra, puede ir y aplicarse su refuerzo. O bien, si todavía no se ha vacunado o se aplicó una o dos vacunas no más contra el COVID, también puede ir a completar el esquema, más que nada de vuelta, considerando la importancia que tiene y entendiendo, ¿no?, de lo que se tratan las vacunas con respecto a las nuevas cepas, que ya sabemos que están ahí, como que en la puerta, no sabemos qué es lo que realmente va a suceder, pero tenemos todos los pronósticos posibles, así que más vale prevenir y estar bien reforzados si llega a entrar esta cuarta ola, como lo dicen, ¿no? Vamos a arrancar hablando un poquito sobre economía, vamos a continuar en realidad. Estiman que la inflación de mayo va a superar el 5%. Vamos aquí al estudio. Viene todavía la discusión de ganancias con las cartas. Viste que está la cosa epistolar en el gobierno. Massa le manda una carta a Guzmán. Sí, adquirió esa modalidad de Cristina. Sí. Se calentó, ya que hablamos de frío, se calentó esta discusión. Sí. Porque hasta ahora, ¿qué tenía en la cabeza Guzmán? Lo que habíamos repasado el otro día, ¿no? Los cambios en el impuesto a las ganancias, la suba en el mínimo no imponible, que es a partir del nivel del cual la gente paga impuesto a las ganancias, era esta, ¿no? La que está desde enero. 225.937. Brutos. Guzmán decía, vamos a hacer cambios, tal como pide Massa, pero después del aguinaldo. Y la fórmula es esta, salarios e inflación. Ahora, ¿qué pasa? Esto es lo que evaluaba el gobierno hasta ahora. Massa mandó una segunda carta con fecha del 24 de mayo, es decir, anteayer. Ahí está, mira, ahí la tenés. Esta es la última parte de la carta, porque ¿cómo empieza? Massa dice, teniendo en cuenta que el próximo mes se va... Bueno, ahí está. Teniendo en cuenta que viene el aguinaldo... Sí, solicitamos que se efectivice la delegación de facultades que este Congreso efectúe y proceda a incrementar la remuneración a la que aluden tanto los incisos y tales de los artículos, ¿no? Entendemos que con eso se va a solucionar el poder adquisitivo. O sea, le está diciendo, ya te lo dije hace 12 días, ponelo en práctica. Y en la misma carta incluye cuánta gente en 2 meses nada más, por la inflación, se sumó a pagar ganancias y que no las pagaba, que son 105.000 personas más. Más. Claro. Entonces, obviamente, le escribe una segunda carta, le escribe la carta a Guzmán, copia para Alberto Fernández, el gobierno contestó, hoy contesta Gabriela Cerruti, ustedes a la mañana repasaban. No es clara Gabriela Cerruti, no sé si tenemos por ahí podemos repasar, porque ella dice, bueno, esto va a ocurrir, pero los próximos meses. Primero dice meses y después dice días. Con lo cual, si dice meses...
que mande una carta a Massa es simplemente para dejar testimonio de como que él dice, che, yo avisé. Porque es un ministro, o sea, Guzmán no es el ministro del gobierno de Cambiemos, es el ministro de Frente a Todos, ¿no? Exactamente. Massa está de alguna manera aprovechando políticamente esto. Hay que contar el trasfondo. Massa y Guzmán se llevan muy mal hace tiempo. De hecho, muchas veces desde el Palacio de Hacienda se decía, nos operan desde el masismo. Claro. Bueno, vaya si esto no lo es, ¿no? Claro. Bueno, entonces sale la carta de Massa y hoy vino la respuesta de Cerruti. ¿Crees que vemos? Dale. Ahí va. Este gobierno se comprometió a subir el piso y así sucedió y a ir mejorándolo cada vez que esto fuera necesario. Esto va a suceder en los próximos meses. Es una conversación que está teniendo el presidente de la Cámara de Diputados con el ministro de Economía. Han conversado varias veces la semana pasada. El ministro de Economía ya dijo que esto va a suceder y el titular de la Cámara de Diputados, que estuvo también ayer compartiendo los festejos patrios con el presidente, insiste con este tema porque tanto a él como a todos nosotros nos parece importante y efectivamente va a suceder en los próximos días. Fíjate que hace una pausa, como Garrincha. En los próximos primeros días había dicho meses. Ahora dice días. Dice Plager que hay que interpretar días. No sé cómo es el interpretar. Es que es muy difícil. Vos ponete un segundo en la cabeza de Guzmán. Es muy difícil retrasar esto cuando ya el propio gobierno te lo está poniendo en evidencia. ¿Qué se van a financiar con el aguinaldo de la gente? Es lo que está diciendo Massa, ¿no? Que está ocupando de alguna manera un rol de opositor. No me gustaría estar en la cabeza de Guzmán, pero es una medida que se tiene que decidir. Esta definición de Gabriela Cerruti de alguna manera también explica o expresa la ambigüedad que hay en el gobierno. Te dice la misma frase meses y días. Porque digo, estamos al borde de la liquidación. No, claro, esto es en junio, recordemos que el aguinaldo se... Claro, o sea, no es que vos decís cambio el sistema y ya te lo puedo liquidar con otra retención. O sea, acá hay que ver qué pasa si este aguinaldo te lo embocan con impuesto a las ganancias o no. Claro, y además hay que resolverlo ahora. Esto yo te diría que debe ser tema de discusión en estas horas, porque hay que resolverlo ya, ¿no? Guzmán viene complicado, esto obviamente lo complica todavía más y tiene que tomar una decisión que no tiene que ver ni siquiera con el índice de inflación, que también va a ser complicado. Me quedo en algunas cuestiones económicas para consultarte, Pancho. Primero, ¿inflación más cerca del 6 o más cerca del 5? Marina Dalpolletto está diciendo entre el 5 y el 6, es altísimo. Es altísimo. Digamos, o sea, recordemos lo que están previendo las consultoras, incluso había el otro día, creo que era López Murphy, que decía puede ser desde el 80. Sí. Para que sea más abajo que el 70 se tiene que dar unas condiciones que son irreales hoy, menos de 3,5, es decir, entre 5 y el 6 es altísimo, complica igual, no solo al gobierno, sino los bolsillos de todos los argentinos. Bueno, a esto hay que agregarle las consecuencias de los cepos tan duros que hay, ¿no? Faltan algunas cuestiones importadas. Nosotros decíamos, puede llegar a faltar café, por el tema de la importación, es obvia, y también dicen que podría llegar a faltar vidrios para botellas. Bueno, vamos a continuar con una nota que en los últimos días creo que movilizó todas las redes sociales, porque como siempre decimos, y más con este tipo de notas, las redes sociales tienen su lado negativo, claramente lo hemos tratado, lo hemos trabajado, lo hemos comentado en muchas ocasiones, y también tiene su lado positivo. Por ejemplo, hacernos saber de este tipo de temas, este tipo de hechos, este tipo de casos, y más que nada de hacernos saber, entender lo que realmente pasó. Estamos hablando de Coco, el perro que está varado en Ezeiza, quien ahora, después de tanto movimiento, de tanta polémica más que nada, de mucha gente que compartió la historia de Coco, que apoyó al dueño de Coco y que entendimos lo que pasaba con este perro, se decidió, más allá de toda la polémica, yo creo que habrá sido una decisión también interna del aeropuerto, de las autoridades, los responsables, que bueno, al fin de todo esto, Coco va a recibir una vacuna antirrábica y va a quedar en cuarentena. El SENASA le negó el ingreso porque el animal no tenía el certificado que se necesitaba para entrar al país. Un poco más sintetizado, Coco tenía vencida la vacuna antirrábica.
Coco, el perro que está varado en Ezeiza desde el martes, recibirá una vacuna antirrábica para evitar que lo sacrifiquen. Porque sí, por no tener el calendario actualizado, por tener esta vacuna vencida, hasta se habló del hecho de que lo iban a sacrificar y claramente sin otra opción, ¿no? La disposición la tomó el SENASA, el mismo organismo que le impidió al animal entrar al país porque no tenía el certificado de veterinario internacional ni la vacuna de la rabia al día. Ahora Coco será vacunado en un espacio cedido por la aduana y permanecerá ahí en cuarentena hasta que se decida su destino, si vuelve a Hungría, de donde vino con su dueño, o si ingresa al país. Otro punto, que de vuelta, a través de redes sociales, no sabemos qué tan así será, pero Coco y su dueño, que si no me equivoco se llama Santiago, venían escapando de la guerra. Hicieron otras escalas, entre esas una que recuerdo era Colombia, y en ninguno de los otros aeropuertos había tenido problema. Ahora, llegando a Ezeiza hubo este inconveniente, que el Coco y su padre son argentinos. El SENASA explicó que Coco no cumplió con los requisitos sanitarios exigidos para la importación de perros y gatos al llegar al país desde cualquier lugar. El país de origen es el responsable de autorizar el embarque de los animales con la documentación sanitaria exigida por el país de destino. En ese sentido, argumentaron que al tener la vacuna antirrábica vencida, el animal podía poner en riesgo a la población que tome contacto con él. Incluso plantearon que podría ser un portador de la enfermedad que afecta a humanos y puede causar la muerte. Aunque las primeras soluciones eran deportarlo o sacrificarlo, se logró que Coco consiguiera la vacuna. Dado que tarda 21 días en brindar inmunización al perro, el SENASA considera un potencial riesgo para la salud pública y será puesto en cuarentena. En este caso puntual, tanto la condición de salud como la vacuna antirrábica, que además está vencida, no fueron avaladas por el servicio veterinario del país de origen, es decir, Hungría. Con lo cual la situación sanitaria de este animal es desconocida y por lo tanto consideran que hay que reexportarlo. Estoy contento, se salvó Coco. Estábamos luchando para que le den la vacuna acá, ahora entra en cuarentena. Serán 15 o 20 días que no lo voy a poder ver, contó Franco, que es el dueño del perro, en declaraciones con el programa Momento del 13. Franco se llama el perro. El dueño. Franco contó el mal momento que pasó al llegar al aeropuerto de Ezeiza. Me trataron como un delincuente, siendo argentino me sentí como un extranjero. Como argentino sentí que no me ayudaban. Siempre admití que fue culpa mía, pero no me trataron bien. El joven agradeció la exposición del caso y a todos los involucrados que hicieron fuerza para encontrar una solución posible para el animal. No pido que se haga nada ilegal, yo me hago cargo de todo, pero quiero que se quede en mi país conmigo, dijo al finalizar la nota. En pocas palabras, eso. Para dar más detalles un poquito y haciéndome cargo de la información, vamos a recurrir nuevamente a las redes sociales de Santiago Maratea, porque quien nos escucha hace un tiempo sabe que nosotros en algunas cosas sí, en otras no tanto, pero lo que tiene Santiago Maratea dentro de lo que es el mundo de las redes sociales, y bueno, creo que la mayoría los debemos recordar con el hecho de los incendios en Corrientes en su momento y la gran donación que hizo, la gran colecta que hizo para nuestra provincia, que claramente sin las donaciones no hubiera sido. Es esto, es viralizar casos que por ahí no son tan conocidos. Es famoso por ayudar a enfermedades por ahí de los chicos que lamentablemente tienen un cáncer muy desarrollado, por ejemplo, enfermedades que realmente no son populares o conocidas, por ende la medicación, por ejemplo, tampoco es tan accesible. Bueno, en eso se hace famoso Santiago Maratea, más que nada para nosotros como medios de comunicación. En este caso lo quiero compartir porque hay un audio de una chica que evidentemente tiene relación con el dueño del perro, que nos explica esto que yo contaba previamente, todo el recorrido que hizo este chico con el perro y que recién al llegar a Ezeiza hubo este inconveniente. Vamos de vuelta a las redes sociales de Santiago Maratea. Compartió una publicación que bueno, hablaba sobre lo que estaba pasando con Coco y demás y comentaba si era o no cierto. A ver si podemos escucharlo con audio. El perrito no tenía la vacuna de la rabia, el dueño se escapaba de la guerra, es un argentino que estaba en Hungría, creo que hizo escala en Francia y en
Colombia y al perro no lo dejaban entrar porque tenía las vacunas. Bueno, lo Y acá escuchamos muy en bajito, Argentina pero no lo dejan entrar, pero ahora arreglaron que un veterinario va al fin y al cabo era eso que les comentaba anteriormente, que había hecho escala este chico con el perro, venía desde Hungría y antes de llegar a Ezeiza había hecho escala en 2 países, uno de ellos fue Colombia y no hubo inconveniente en estos aeropuertos anteriormente. Llegado a Ezeiza se planteó esto, quizás es porque los otros aeropuertos era solamente escala y el destino era Argentina, quizás tenga que ver con eso, pero bueno, al fin y al cabo la historia termina en final feliz y lo queríamos compartir más que nada porque no le pudimos dar mucho acompañamiento al caso, porque fue el martes, miércoles feriado, ayer no pudimos estar junto a ustedes en vivo, por decirlo de alguna manera, hicimos el programa, pero estas son historias por ahí que nos quedan y nos dan vuelta y no sabemos en qué termina, y bueno, al fin y al cabo termina en final feliz si se quiere. Coco de todas formas va a tener que estar en una cierta cuarentena por más de 15 días, sin contacto con su dueño, pero bueno, el final feliz es que no lo van a sacrificar por una vacuna. Continuamos, vamos a seguir un poquito en el ámbito económico, ahora un poco más relacionado a los precios. ¿Cuánto cuesta remodelar una casa en Argentina, la economía hogareña? Mudarse a otro sitio, ya sea que alquiles o que seas propietario, hace que tengas que hacer refacciones para tener un ambiente más o para mejorar el lugar donde vivís. Por eso consultamos a Germán Gómez Picasso, que es fundador de Reporte Inmobiliario. ¿Cómo estás, Germán? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, contanos, esta tendencia supongo que es parte de la crisis que atravesamos en la Argentina, ¿no? Yo me acordaba, lo corro un poco de esto particularmente que vamos a hablar nosotros, pero el gobierno anunció como un gran plan, el plan Mi Pieza, ¿no? Antes era un plan de vivienda, ahora es el plan Mi Pieza, es decir, hacemos un ambiente, una pieza, bueno, acá un poco lo mismo, refaccionamos lo que tenemos porque es difícil ya sea conseguir otra propiedad para alquilar o mudarse, comprar, vender. Sí, es una tendencia que se dio muy fuerte, sobre todo en plena pandemia, y más que nada porque la gente aprovechaba a partir de las fuertes devaluaciones, veía que remodelar una casa, refaccionar, le costaba en dólares, billete, mucho menos que lo que le costaba en la media histórica. Hoy estamos en un valor para remodelar una cocina y un baño estándar, de un departamento estándar, de dimensiones reducidas, estamos en ambos ambientes en el orden de los $10.000. Y la verdad que sobre todo el último año los costos medidos en dólares, que es lo que atraía a la gente, vinieron subiendo a partir de lo que todos sabemos, ¿no? Un dólar más estabilizado y costos en pesos que no paran de subir. Lo que pasa, Germán, es que un baño, una cocina, $10.000 debería ser proporcional al valor del departamento, porque una cosa es remodelar un baño y una cocina a un promedio de $10.000 en un departamento que vale $200.000, y otra cosa es hacerlo en un departamento que vale muy poquito. Pero tenemos imágenes y datos, ¿no? Dale, Germán, dale. Luis, perdón. estos datos, estos valores son para un departamento estándar de 2, 3 ambientes de reducidas dimensiones, o sea, una cocina chica y un baño chica, y con materiales estándar. Vos obviamente podés llegar a gastar hoy en un baño, con los precios que hay en el mercado, un baño de categoría, algo bien hecho, podés llegar a gastar hasta $20.000 o $30.000. Solamente para el baño. Para departamentos o sea, vos gastás entre $10.000 y $20.000 para departamentos de qué valor. Y de $100.000, $100.000 hasta $150.000 ¿Y te valoriza máximo. la propiedad, Germán? ¿Te la valoriza en la misma proporción o no? Y en general, si uno está pensando en vender el inmueble, la verdad que con los costos que tenemos hoy para remodelar, yo creo que no es recomendable. Me parece que es mejor venderla en el estado en que uno la tiene, porque para el comprador es más atractivo un valor más bajo y decir, bueno, después cuando puedo más adelante la arreglo. Pero todo depende. Es como va el país, todo vamos viendo. Depende, cada vez estamos peor, exacto. pero vamos viendo. Pero es interesante el dato que aportás porque decís que en pandemia hasta los materiales de construcción eran una suerte de reserva de valor, de oportunidad. No. Si hablamos de construcción, ustedes vieron como un boom muy grande de construcción de casas en el Gran Buenos o de Aires. ampliaciones, ¿no? Porque los costos de construcción en el
en plena pandemia habían bajado un 50% menos en dólares. Y eso movió mucho la construcción. Hoy ya estamos llegando de nuevo con los costos de construcción a partir de este dólar más retrasado a los costos históricos prácticamente. ¿Y cuál es el peligro de esto en realidad? Esto tiene un peligro. Si el dólar sigue en los niveles actuales, pero los costos en pesos siguen incrementándose, vamos a costos de construcción medidos en dólares los más altos de la historia prácticamente. Si te parece, ¿entienden? Germán, vamos a compartir unas placas que un poco ilustran lo que estamos conversando. A ver, las vemos. Mira, los costos de remodelación de una cocina y un baño en un departamento estándar, un poco recién lo marcabas vos, 1.023.000 pesos, una cocina, $5.100, un baño, 904.000 pesos, 4.500 dólares. Obviamente que es muy fluctuante porque vos podés elegir un cerámico de un valor u otro y te cambia completamente la ecuación, ¿no? Los costos en dólares aumentaron un 33% desde enero de 2021 y siguen estando por debajo de la media histórica, pero con un dólar retrasado aumentan en esa moneda, que es lo que vos recién apuntabas, ¿no? Ahora con el dólar planchado, pisado por el gobierno, ya no es tan conveniente. Mira, la grifería, los artefactos cerámicos, mesadas y muebles, ahí tenés por lo menos 517.992 pesos. Las instalaciones sanitarias con materiales, 120.786 pesos. La colocación de una mesada y muebles, 36.400 pesos. Y la mano de obra y la colocación de revestimientos, 137.190 pesos. Digo igual que son muy fluctuantes. Sí. Me tocó a mí el año pasado remodelar y demás, y obviamente el rango es muy amplio. Yo, Débora, te voy a dar un dato nada más. Si vos hace un año y medio comprabas, cuando estábamos prácticamente encerrados, un inodoro de una marca reconocida, lo pagabas 1/3 de lo que le estás pagando hoy el mismo inodoro. O sea, se triplicó el valor. Se triplicó en pesos. La inflación de los en materiales algunos casos es superior a la inflación promedio. Y una preguntita. En algunos casos. ¿Qué conviene hoy? Más allá de que no se mueve nada. ¿Comprar o vender? Propiedades. Y depende, Luis, a cuánto compres y depende a cuánto vendas. Bueno, yo creo que es un buen momento. Vamos a Yo creo que es un buen, somos compradores es un y buen vendedores. momento. Yo creo que es un buen momento. Los precios de las propiedades los últimos 3 años bajaron entre un 30 y 40% en dólares. 30, yo creo que están en un 40%, piso. Wow. En dólares, sí, entre un 30 y un 40%. ¿Eso en Pues todas yo las creo que es un gamas? buen momento. Sí, se podría decir que sí. La gama premium es la que más resistió, pero me parece que es un buen momento. Parecería, tenemos algunos elementos que nos indican que la caída de precios habrían llegado a un piso ya. Yo creo que es un buen momento para comprar, siempre y cuando hay que ver lo que uno busca y a qué precio se lo oferta. Germán, ¿no? ¿y cuánta influencia, porque bueno, es cierto lo que vos decís, la baja de los precios en dólares de las propiedades es evidente en todas las gamas, lo he visto yo en plena pandemia, porque bueno, tuve que hacer una búsqueda. ¿Y cuánto influye la gente que se quiere ir a vivir fuera de la Argentina y que vende sus propiedades? ¿Tiene algún impacto? Yo creo que mínimo. Ha habido inmuebles, sobre todo de segmentos altos, que se han volcado al mercado en los últimos tiempos. Tal vez eso también sea un elemento más que haya pegado en la baja de los precios. Eso, la ley de alquileres, no nos olvidemos del tema de la ley de alquileres, que sigue dando vueltas y va a seguir dando vueltas un tiempo sin solución. Claro, vos decís que eso impulsó a vender propiedades, retirarlas del alquiler y ponerlas a la venta. Exacto, eso es uno de los elementos que... Pero del otro, eso es uno de los elementos que llevó oferta al mercado. Pero del otro lado tenemos fuerzas que actúan en contrario, que es, por ejemplo, la inflación en Estados Unidos, la inflación en moneda dura, en dólares, que está haciendo que la gente se asuste, se empiece a preocupar. Diga, yo con este nivel de inflación, si tengo dólares guardados abajo del colchón, en 5 años perdí la mitad de mi capital. Y además, no nos olvidemos lo que está pasando en el mundo. Argentina es un caso excepcional. En el mundo, a partir de la pandemia, las propiedades subieron muchísimo de precio. Sobre todo en y acá bajaron. Sí, y acá bajaron. Entonces uno podría decir, acá bajaron. Estamos a valores de venta. Hoy un valor de venta promedio en capital usado es $1.500. En el interior, $1.000 el metro cuadrado. Son precios, si uno ve las medias históricas, realmente muy bajos, atractivos. Germán, gracias. Ha sido muy amable.
Gracias a ustedes. Te mandamos un saludo. Germán Gómez Picasso es especialista en temas Conclusión, inmobiliarios. No construyas por ahora, no. Si tenés ganas, si estás en el medio, apurate porque va a ser más caro. Sí. Y si no, es un buen momento para comprar y no va a durar mucho más porque lo que decía nuestro entrevistado es que la baja del valor de las propiedades está en su piso ya, ¿no? Así que bueno, vamos al desarrollo de títulos, ¿te parece? Muy bien, continuamos en los temas que interesan. Quiero aclarar el tema del perro, de recién hablábamos de Coco. El dueño venía así de Hungría, escapando de la situación que está sucediendo, y una de las paradas que había hecho, una de las escalas, era en España y la otra en Colombia. Y bueno, el país de donde vino era Hungría, que bueno, estaba escapando de los efectos de la guerra en Ucrania. Pero quería aclarar esos puntos, bueno, recordaba la primera escala y bueno, entender, ¿no? Lo que estaba sucediendo, de vuelta, con final feliz. Vamos a continuar hablando un poquito sobre el sorpresivo paro de colectivos que hay en nuestra capital. Tenemos entendido que en nuestra ciudad también, por humano, si se quiere, el sindicato de la Unión Tranviarios Automotor, es decir, la UTA, quien convocó a un nuevo paro de colectivos para este viernes en Corrientes. La medida se debe ante el incumplimiento de la empresa en no pagar la diferencia de abril que se había comprometido con fecha 25 de mayo, señalaron desde el sindicato. Según consignó la UTA, este jueves se debería haber hecho el depósito y eso no ocurrió. La empresa no hizo el depósito porque no le llegaron los fondos, pero ese no es nuestro problema, nosotros estamos para que las actas de acuerdo se cumplan, afirmaron desde el sindicato. Además, indicaron que concentrarán este viernes frente a la empresa a partir de las 3:30 de la mañana, es decir, en este momento deben estar allí. Esto convoca a Capital, pero tenemos entendido que en nuestra ciudad también se cumple con el paro. Así que un poco de información con respecto a lo que está sucediendo en estos momentos, en este caso con respecto al sistema de colectivos. La fuente original de la nota es El Litoral y al igual que todas las notas que estamos leyendo, como la de Coco, la que vamos a leer ahora, la pueden encontrar en nuestro portal identidadcorrentina.com.ar. Continuamos hablando un poquito sobre la situación epidemiológica. Venimos diciendo ya desde la semana pasada que se nota un cierto incremento en los casos activos, en los nuevos contagios, tanto en nuestra capital como en el interior. Corrientes ya supera los 200 casos activos de COVID y Salud volvió a recordar los protocolos vigentes. Hace 4 semanas que la curva de contagios va en ascenso en nuestra provincia. Recomiendan realizarse un test para descartar contagio ante la oleada de enfermedades respiratorias. Corrientes lleva 4 semanas de paulatino ascenso de casos de coronavirus y ya supera los 200 casos activos, cifra que no se veía desde principios de marzo. Desde el Ministerio de Salud de la Nación ya declararon que Argentina se encuentra atravesando la 4ª ola de COVID-19. Si bien los indicadores de contagios van en aumento, las autoridades señalaron que el avance de la campaña de inmunización mantendrá controlados los ingresos en terapia intensiva y las muertes a causa de la enfermedad. Sin embargo, desde Corrientes recordaron las disposiciones sanitarias vigentes sobre los protocolos de aislamiento y otras medidas para enfermedades respiratorias. La Dirección General de Epidemiología mencionó en un comunicado oficial, en vista de la situación epidemiológica del SARS-CoV-2 actual y de otras patologías respiratorias, la importancia de que la población mantenga las medidas generales de prevención. Todas aquellas personas que presenten síntomas respiratorios y no cumplan los criterios para ser hisopados deberán extremar las medidas de prevención, evitar acudir a actividades laborales, educativas o a lugares públicos ante la presencia de síntomas, minimizar contacto con personas de riesgo y reposar hasta la mejoría de los síntomas. Pueden realizarse un autotest o un hisopado en el ámbito privado para confirmar o descartar la patología.
En caso de personas con COVID-19 confirmado con vacunación completa, se indica un aislamiento durante 5 días. Si los síntomas ceden, se le otorga el alta y se recomiendan 5 días más de cuidados especiales. En caso de personas con COVID-19 confirmados sin la vacunación completa, se indica un aislamiento durante 1 semana, es decir, 7 días. Si los síntomas ceden, se le otorga el alta y se recomienda 3 días más de cuidados especiales. Ante la no mejoría clínica de los casos, el equipo de salud realizará el seguimiento de cada uno de ellos. En ningún caso se exige el hisopado para el alta. De acuerdo a la situación de la persona, es decir, la edad y el factor de riesgo, se recomienda el control clínico estricto y tratamiento temprano si tiene indicación. Los criterios para ser hisopados son síntomas, es decir, dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, articulares, lesión en la piel o alergia, congestión o dolor de garganta. Ser mayor de 60 años, estar embarazada o tener patologías de riesgo. Ser personal de salud, no estar vacunado o tener esquema incompleto dentro de las 72 horas de iniciado los síntomas. Quiero hacer una aclaración. Esta nota está referida a Corrientes Capital. Lo que sucede en nuestra ciudad, ya lo hemos hablado con el doctor Martínez, el director del Hospital Regional Goya, y seguramente durante la semana que viene estemos de vuelta en contacto, considerando que los casos siguen en aumento. Lo que nos comentaba el doctor ya la semana pasada, si no me equivoco, es que lo que se está realizando el día de hoy, digamos, durante las últimas semanas, el protocolo con respecto a hisopados de nuestra ciudad tiene que ver más o menos con esto. Uno, si empieza a presentar síntomas, si siente algo distinto, pues por ahí, lo mismo que nos dice el doctor desde que estamos en plena pandemia, cada uno conoce su cuerpo y conoce, por ejemplo, aquel que es alérgico, claramente no se va a ir a hisopar una vez a la semana, pues lamentablemente ya tiene esa patología de base y uno sabe cuándo está alérgico y cuándo no. Pero cuando hay algo más que nos llama la atención, por ejemplo, una fiebre, un malestar más intenso, alguna jaqueca quizás, ya nos tiene que llamar la atención porque estamos entrando en una cuarta ola, nuestra provincia viene subiendo con los casos, por ende la ciudad de Goya tampoco está exenta y ya vivimos una pandemia lamentablemente muy cruda en nuestra ciudad, entonces hay ciertas cosas generales que ya sabemos y que tenemos que seguir implementando. Llegado el caso que uno tenga los síntomas, como decíamos recién, o que algo le llame la atención, lo primero que tienen que hacer es recurrir a los protocolos básicos que ya conocemos, es decir, el barbijo, en lo ideal poder aislarse si uno convive con otras personas, aislarse de estas personas de cierta manera, si puede hacer home office o el trabajo en casa, que lo hagan, en el caso de los chicos si pueden faltar a la escuela, que lo hagan, llegado el caso de que no, barbijo todo el tiempo, tratar de no estar con gente, digamos, que no se genere esta aglomeración, como decíamos nosotros en pandemia, y dentro de las posibilidades económicas recurrir a un hisopado, un autotest, que como siempre decimos lo compran en las farmacias y siguen las indicaciones tanto del farmacéutico como de la cajita del autotest. Llegado el caso que uno tenga la posibilidad económica de comprar este autotest, que recordemos vale menos que un hisopado privado, ahí, llegado el caso que lo requiera, se va al hospital, pero no es garantía del hisopado, porque en el hospital están hisopando solamente gente que los médicos recomiendan o indican, es decir, que tengan una patología de base, que el COVID interfiera quizás en alguna enfermedad crónica que tenga, cuestiones así. Ahora, vamos a ver si me tengo que ir a hisopar o no, llamando por teléfono, diciendo, bueno, tengo estos síntomas, estas son mis indicaciones, seguramente le consulten edad, si tiene alguna patología de base, etcétera, y bueno, ahí van a ver cómo recurren. Yo si no, como sabemos, ya los protocolos de base y a cuidarnos porque lamentablemente cambió toda la metodología, seguramente no se pongan más centros de hisopados porque sabemos cómo se saturaron el año pasado, hubo gente que se iba a hisopar porque realmente tenía los síntomas, porque se sentía mal hace varios días, porque quizás tenía una patología de base, cuestiones, era una persona de riesgo, cuestiones que sí ameritaban el hisopado. Y después teníamos gente que lamentablemente se iba una vez por semana a hisoparse por las dudas. Y eso genera que se sobresature el sistema, que no haya ni insumos ni personal
para poder afrontar la situación y para que el que realmente lo necesita no lo tenga. Entonces, dado toda esa experiencia y esa situación que ya vivimos, suponemos, esto es una opinión personal, que no se van a abrir los centros hisopados como estábamos acostumbrados. Ahora contamos con un autotest, que antes no lo teníamos, entonces, eso. Y ya adecuarnos a los protocolos y entender que va a ser, al fin y al cabo, una forma de vida que vamos a tener que implementar de acá en adelante, tanto con el COVID como con otras enfermedades respiratorias. Para cerrar esta nota, vamos a leer el parte del día de ayer sobre la situación epidemiológica, que lo pueden encontrar al final de esta nota. Con 47 casos nuevos de COVID-19 en la provincia, Corrientes acumula 201 casos activos. De acuerdo a los datos brindados por la cartera sanitaria, la mayoría de los contagios son registrados en la capital correntina, de los 783 testeos hechos. Por otra parte, hay 23 personas internadas en el hospital de campaña, de las cuales 9 están en terapia intensiva. Este es el parte del día de ayer. Recién hoy, cerca de las 10:30 de la mañana, vamos a tener el parte más actualizado, digamos, sobre cómo continúa esta situación, que no esperamos que cambie mucho, quizás sí aumente, pero vemos cómo va de forma paulatina este incremento en los casos, así que seguramente no tengamos números tan distintos como los que vimos recién. La nota originalmente es del Litoral y, como decíamos, al igual que las anteriores, la encuentran en nuestro portal identidadcorrentina.com.ar. Vamos a hablar un poquito sobre las vacunas relacionadas al COVID, relacionadas a la gripe. Vacuna antigripal versus la de COVID. Tema vacuna antigripal, que me parece central porque con la pandemia hemos dejado de lado el tema de las gripes y hoy la verdad es que hay muchísima gripe, muchísima enfermedad que tiene que respiratoria, así que vamos a hablar del tema vacuna antigripal. ¿Hay que dársela, no hay que dársela? ¿Quiénes se la tienen que dar? Doctor Bombay, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. Lo primero que le quiero preguntar es, se habla siempre de población de riesgo, población de riesgo. Los que no están dentro de la población de riesgo, no son mujeres embarazadas, no son chicos, no son adultos mayores, ¿se vacunan o no se vacunan? La vacuna antigripal está aprobada a partir de los 6 meses para cualquier persona. Lo que ocurre es que en nuestro país el objetivo principal es la población que tiene mayor riesgo de complicaciones, pero fuera de ese grupo, cualquier persona que desea disminuir el riesgo de tener gripe o influenza puede vacunarse y la vacuna, como le dije antes, está aprobada. De hecho, en países como Estados Unidos es una vacunación universal a partir de los 6 meses a todas las personas. Y acá en nuestro país hay instituciones, empresas que vacunan a las personas que trabajan dentro de ellas para disminuir el riesgo de infección y de enfermedad dentro de esos grupos, ¿no? Sí. Estamos entrando a junio. Entrando a junio, ya estamos entrando en pleno invierno. ¿Igual me vacuno o ya es tarde? No, es una muy buena oportunidad para vacunarse, muy buena la pregunta, porque siempre, todos los años es algo que ocurre, que la gente dice, no, ya pasó la gripe. En realidad, la gripe normalmente circula hasta septiembre, octubre. Este año se adelantó, es verdad, por todo lo que pasó en los últimos 2 años, que no hubo caso de gripe, pero uno se puede vacunar aún cuando esté circulando el virus de la gripe, cuando haya casos de gripe, porque inclusive una persona puede haber tenido una gripe por un subtipo y después poder tenerla por el otro, así que no es tarde, al contrario, hay que recomendar a las personas que quieren vacunarse que lo hagan y que pueden hacerlo en este momento perfectamente. Sí, yo no me vacuné todavía, pero trabajo con gente con factores de riesgo. ¿Me conviene vacunarme o no? Esa es otra pregunta importante. Sabemos que la gripe, al igual que el COVID, se transmite entre las personas que están cerca de alguien que tiene gripe. Se transmite fácilmente entre los ambientes. Entonces, si yo estoy trabajando o convivo con alguien con factores de riesgo, aunque yo no tenga ese factor de riesgo, si yo me vacuno, disminuyo el riesgo de tener la enfermedad y transmitírsela a esa persona que tiene riesgo y que si tiene la gripe puede tener una complicación importante. Así que sí es importante que esas personas también se vacunen. Y después aclaremos algo, digo, quienes están vacunados con la vacuna del COVID no tienen nada que ver con la gripal, es decir, es una vacuna que hay que dársela aparte y además, si yo me vacuné ayer, me di la dosis de refuerzo de COVID, ¿me puedo vacunar hoy con vacuna antigripal o no? ¿O tengo que esperar
2 semanas, un mes? No, las dos vacunas se pueden administrar en el mismo momento si uno tuviese la oportunidad en el mismo centro vacunatorio. La vacuna del COVID y la vacuna de la gripe son virus totalmente distintos. La vacuna del COVID no protege contra la gripe, la de la gripe no protege contra el COVID, así que es importante que alguien, si se tiene que vacunar y tiene que vacunarse para el COVID, lo pueda hacer simultáneamente, al día siguiente, 2 días después, no hay ningún problema. Bueno, yo tengo una última pregunta, que sí hay como muchas dudas frente a la vacuna antigripal para los chicos. ¿Vacunamos a los chicos o no? Los chicos son el epicentro habitualmente de digamos, de todos los brotes de influenza. Son donde se originan, sobre todo los chicos en edad escolar. Los chicos más pequeños, sobre todo, son los que tienen mayor riesgo de complicaciones, pero en general la gripe es donde se origina, es en los niños en edad escolar. Hay países que vacunan hasta los 6 años a todos los chicos, pero independientemente de la norma que tiene cada país, uno puede vacunar a los niños en edad escolar porque, como dije antes, es donde se inicia habitualmente un brote de influenza. Doctor, muchas gracias por las explicaciones, por su tiempo. Muy atento. Gracias a ustedes. Muy bien, 8:30 de esta mañana de viernes. Vamos a nuestra primera pausa publicitaria y ya volvemos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El doctor Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el doctor Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consúltanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Que la gente se concientice que vacunarse hace bien y salva vidas. Te vacunes, así nos cuidamos entre todos. Recomiendo a los chicos que vengan a vacunarse. Hoy la vacuna salva vidas, ¿sí? Muchos por ahí tienen primera dosis, hay que completar los esquemas con segunda y tercera, ¿sí? Vení, vacunate, la vacuna salva vidas. La vacuna es la única arma que ha modificado la historia de esta pandemia, dándole casos leves a la gente. Por eso es importante la gente que no haya cumplido sus esquemas de vacunación, que lo hagan en este momento tan importante que tenemos de la etapa epidemiológica en la que estamos viviendo. Amigo pescador, gracias al esfuerzo de todos, en Goya hoy podemos disfrutar la apasionante pesca deportiva. Te pedimos que lo hagas respetando las medidas sanitarias y por sobre todo el río, los peces y la naturaleza, porque la pesca con devolución es pesca para siempre.
Dirección de Turismo, Municipalidad de Goya. Goya te quiere conocer. Queridos vecinos, en esta oportunidad quiero invitarlos a que nos vacunemos todos. Si todos nos vacunamos, muy pronto este virus será una historia y solamente podremos cantar un virus de pasión. Me tiene loco y enfermo el corazón. Me tiene loco y enfermo el corazón, contaminado por un virus de pasión. Y mi dolencia responde, una vecina se mudó a cada esquina enfrente a mi portón. Vacunémonos. Contaminado por un virus de pasión. Este es el reconocimiento porque nosotros valoramos como gobierno a la labor que desempeña nuestra policía. Armería Jabalí, venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido, cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas, Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Muy bien, vamos a continuar un poco con el ámbito económico. Sabemos la importancia de estar informados, más que nada de los temas principales y puntuales que suceden, porque si nos ponemos a hablar sobre la situación económica y sobre, ¿cómo explicarlo?, las discusiones económicas que hay en nuestro país, vamos a estar hablando un buen rato, así que tratamos de focalizarnos y hablar puntualmente sobre hechos que ya están confirmados. El gobierno vuelve a insistir con la suba de las retenciones. Buenas tardes. Buenas tardes, Paulino. Buenas tardes a la mesa. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Hola, Alfredo. Bien, bien. ¿Qué hay en el gobierno, entiende usted? ¿Un comportamiento errático? ¿Un grito de impotencia, de querer hacerlo sin poder? Creo que el gobierno está en un tremendo problema interno que ya nos conocemos todos. Otros días escuchaba un ministro que no iba a poner derechos de exportación, el ministro de Economía. Después un presidente que lo desautoriza, después un ministro de Agricultura que dice que no va a haber aumento de retención. Entonces tienen un gran problema interno ellos tremendo y eso le hace un gran daño no solamente a los productores, sino a nuestra Argentina. O sea, hay gente sembrando trigo porque ya había preparado todo, armado todo. ¿Sabe Paulino, Eleonora, que el campo es una empresa también donde hay que planificar con tiempo? En el caso de la agricultura con 1 año, a veces con 2, con la ganadería son 5 años, igual que la citricultura o la fruticultura. Entonces, ¿qué hacen? Los productores estaban sembrando trigo, la parte del norte, digamos, del paralelo 33 para arriba, ya casi todos sembraron trigo. Ahora,
de ahí para abajo, en la zona fuerte, triguera, sur de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, ahí están por iniciar la siembra de trigo. ¿Qué va a hacer esta gente? ¿Qué dice? ¿Qué hacemos? Esto es incertidumbre. ¿Sembramos trigo o no sembramos trigo? Y eso le hace un daño a la Argentina, a nuestro querido país, porque necesita exportaciones. También el que tiene que sembrar maíz allá por agosto, septiembre, octubre, noviembre, según en qué provincia y en qué lugar geográfico se encuentra el productor. Pasa con la soja, con el sorgo. Entonces, no es solamente al productor, por supuesto al productor le hace un daño tremendo, se resiente la producción. No te olvides que allá por el 2010, 2012, cuando empezaron el control estricto del trigo, en los papeles al estar que tuvimos que importar harina, en el 2012 por ahí tuvimos que importar harina, lo que pasa que nunca lo dijeron, una vergüenza mundial que la Argentina tenga que importar harina. Entonces, estas son las cosas, un daño tremendo. El gobierno está desorientado y desorientan más encima a la gente que produce, y que el campo ha sido en este momento, y lo dicen, no lo digo yo, lo dicen todos los argentinos de negocio, que ha sido el campo el que le paró la olla al gobierno, con los $70.000 en estos últimos 2 años, con precios internacionales fabulosos, con buenas cosechas, no sé, la verdad es lamentable. Ahora, Alfredo, ¿en qué lugar queda el ministro de Agricultura? Después de esto que vos bien relatabas recién, ¿no? Los dichos de Martín Guzmán, después el presidente, después él sale tajante a decir que no va a haber suba de retenciones, ahora lo vuelve a desmentir la portavoz Gabriela Cerruti. Digo, ¿en qué lugar queda la palabra del ministro de Agricultura de aquí en adelante? Bueno, yo creo que el ministro de Agricultura, si llegan, por todo lo dicho, si llegan a aumentar o propone aumentar, que también está claro que en el Congreso de la Nación nosotros Juntos por el Cambio hemos hecho un acuerdo, no vamos a apoyar ninguna ley que sea de aumento de impuestos de toda índola. Y ¿cómo es las retenciones? Un impuesto distorsivo encima. Yo creo que el ministro de Agricultura tendrá que renunciar. Y el ministro de Economía también, si llegan a poner eso, ¿no? Porque lo han dicho tajantemente ellos que no va a haber aumento. Ahora, no se ponen de acuerdo, eso es lo más triste, que no tienen la gente le ha perdido tantas mentiras o tantas idas y venidas que la gente le perdió la credibilidad. Y es lo peor que le puede pasar a un presidente, y lamento mucho como argentino, que la gente le haya perdido la confianza, que el mundo le haya perdido la confianza. Nos costó muchos años, 4 años y muchas reuniones con Mauricio Macri para vincularnos con el mundo y lograr hacer el G20 en la Argentina. Ahora hemos caído en lo peor, Entonces es lamentable lo que está pasando, ¿eh? No se consigue gasoil. Hay máquinas paradas en el norte, en el Chaco, Santiago del Estero, en Tucumán, que tienen que recolectar la cosecha. No hay gasoil. Acá en Entre Ríos, si se consigue el gasoil, se paga el precio plus. Un precio plus por el gasoil. No es el mismo que echamos en el auto en estaciones de servicio. No se consiguen cubiertas. Hoy una cosechadora llega a romper un neumático, que son la mayoría neumáticos importados. Esa máquina queda tirada en el campo. Mirá hasta dónde hemos llegado. Es lamentable. Los camioneros les pasa lo mismo, no consiguen cubierta, tienen que pagar gasoil plus. El transporte es lamentable hasta donde hemos llegado. Hay que estar acá en el interior y ver. Yo sé que en el conurbano bonaerense, en las grandes ciudades, hay pobreza, hay hambre, de la inflación que hay, pero acá donde están produciendo los dólares, también tenemos problemas para producir los dólares para la Argentina, que a nosotros nos pagan en pesos encima, claro. Menos el derecho de exportación y el dólar oficial. ¿Usted arrienda, Alfredo, está sembrando? Yo no, ahora estamos prestando servicio. Cuando la verdad que no podía atender todo y le dediqué mucho de mi vida a la política, que no es una queja, es una realidad, uno descuida lo propio de uno. Y ahora empezaron mis hijos, así que estábamos prestando servicio. El otro día, ante la lluvia, se terminó un campo de cosecharle, prestar el servicio de cosecha. Ahora vamos a pasar a otro campo, todavía queda un poco de soja sin levantar. Un abrazo, senador, gracias por la generosidad de siempre. No, gracias a ustedes, por un gusto escuchar tu voz. Nunca me olvido de algún viaje que hicimos justo, que me llevaste vos. Tuviste la amabilidad de llevarme en tu auto. Es cierto, fue un congreso hace ya mucho tiempo,
Usted todavía no estaba en la política, así que lo recuerdo muy gratamente. Le mando un enorme abrazo. No me voy a olvidar de los favores que me han hecho, y vos fuiste uno que me llevaste, creo que de Rosario me trajiste a Buenos Aires. Sí, señor. Y pudimos parar todo el camino. Sí, señor, sí, señor. Con un mate un poco particular que cuando usted se bajó a cambiar la yerba le dijeron alguna cosa, pero no importa. Dejémoslo ahí. Uno parecido, muy bien. Bueno, pero viste que los viajes en auto a veces son más lindos que una buena reunión. Sí. Porque ahí en el auto, cuando vas 2 o 3, uno puede hablar muchas cosas y abrirse a la sociedad o abrirse en sus expresiones y contar algunas cosas íntimas. En reuniones no las hace. Un abrazo, Alfredo. Termina bien la tarde. Gracias, Alfredo. Muy bien, y para cerrar el programa del día de hoy tenemos una noticia con 2 puntos de vista distintos. Primero tenemos la nota con las estadísticas en sí, con los porcentajes sobre lo que vamos a hablar, un poco sobre este estudio netamente. Y después tenemos el punto de vista de 2 periodistas muy destacados, sin dudas. Pero bueno, vamos a arrancar primero con los datos específicos. 1 de cada 4 jóvenes argentinos entre los 18 y 24 años de edad no estudia ni trabaja. Una nota que la pueden encontrar en el portal identidadcorrentina.com.ar. Nosotros vamos a leer una parte de la nota y después los invitamos claramente a terminar de leerla, más que nada, porque tiene muchos datos que por ahí uno, si los escucha, no es lo mismo si los interpreta leyendo, y más que nada considerando, como siempre decimos, que esto es un problema ya y es un problema de acá a 10 años, considerando que posiblemente este es el país que se viene, digamos. Estos jóvenes que hoy no estudian ni trabajan son, en este momento, claramente votan, ¿no? Pero dentro de unos años son posibles padres de familia, si no lo son ahora, pueden ser posibles dirigentes, pueden ser posibles, esperemos, ¿no?, en algún momento, empresarios o dueños de una pequeña pyme, y o si no, empleados en algún negocio, pero entendiendo todo este pasado, ¿no?, que acarrea. La doble exclusión tanto del mundo educativo como del mercado laboral es más elevada entre las mujeres que entre los varones, según un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. El drama de los que no tienen estudios, no tienen empleo y tampoco lo están buscando. La mitad de los jóvenes argentinos que tienen entre 18 y 24 años está excluida del sistema educativo, y una cuarta parte de ellos no solo no estudia, sino que tampoco trabaja, por lo cual se los considera doblemente excluidos de la educación y del mercado laboral. Según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, es decir, la UCA. La tendencia se verificó. A pesar de que en 2021 la escolarización de los jóvenes experimentó una mejora con respecto a los años anteriores. El informe lleva como título Jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan en la Argentina urbana pre-post pandemia, es decir, 2017 comparado con 2021. La doble exclusión no se vio afectada por la pandemia y su crisis socioeconómica, sin muchos cambios antes o después de la crisis por COVID-19, de manera persistente entre 2017 a 2021, más del 25% de los jóvenes no trabaja ni estudia de manera remunerada, es decir, 1 de cada 4 jóvenes en nuestro país. En relación a la situación desigual de género, el porcentaje de mujeres que se encuentran doblemente excluidas, es decir, no trabajan ni estudian, es 10 puntos porcentuales mayor que sus pares varones, es decir, un 20% versus un 10% respectivamente. Como decíamos, voy a dar un panorama simple de lo que es la nota. Ahí tenemos uno de los primeros gráficos, que es la evolución de la composición de jóvenes según estudio y condición de actividad. La población que se midió es de 18 a 24 años, comparando el 2017 con el 2021. Ahí vemos cómo los años van, ¿no?, en su orden y con los porcentajes correspondientes. Continúa la nota dando más detalles. Y ahí tenemos el segundo gráfico, que es la evolución de composición de jóvenes según estudio y condición de actividad por sexo. De vuelta, la población que se midió es de 18 a 24 años, comparando en 2017
con el año pasado, es decir, 2021. Todos los datos son del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, es decir, la Universidad Católica Argentina. Ahora, teniendo en cuenta estas estadísticas, vamos a pasar a ver el informe, la nota, si se quiere, la nota sobre estos datos. Generación ni. ¿Por qué 1 de cada 4 no estudian ni trabajan? Agustín, bienvenido, muchas gracias. Gracias a vos, Antonio. Es director del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Deben haber leído y visto algunos datos que fueron surgiendo de un informe muy completo que realizan. ¿Lo realizan una vez por año? Sí, los relevamientos los hacemos entre julio y octubre de cada año. ¿Desde cuándo lo vienen haciendo? Desde el año 2004. Y si vos me comparás 2004 con hoy, ¿qué tengo? ¿Y en términos generales o con respecto a los jóvenes en particular? No, hay el dato, si querés, el dato que más se fue difundiendo ahora es entre 18 y 24 años, hay 1 de cada 4 de 18 a 24 años que no estudia ni trabaja. Exactamente, bien. El informe es básicamente laboral, pobreza, pero si vos definime la Argentina 2004, la Argentina hoy, de acuerdo a los informes de ustedes. Bien, a ver, 2004 salíamos de la crisis 2001-2002. Sí. En términos de los jóvenes que hoy estamos analizando son los hijos de la crisis del 2001 y 2002. ¿Bien? Sí, correcto. Exactamente, sí, ¿no? Correcto. Entonces, hijos de esa crisis tenemos un 25% hoy de jóvenes que no estudian ni trabajan y una parte de ellos que está trabajando lo hace en condiciones muy precarias. La pandemia agravó esa situación. 2004 a la fecha, salíamos de esa crisis 2001-2002, varios años de reactivación. Teníamos en aquel momento entre 12 y 15% de jóvenes en esta situación. Hoy tenemos 10 puntos más de esos jóvenes. Claro, no solo proporcionalmente más, sino incluso numéricamente más. Aquella Argentina ofrecía posibilidades de ilusiones, de volver a la escuela, de incorporarse al mercado de trabajo. Había una fuerte reactivación económica, recuperación económica, había baja inflación, había capacidad de planificar, de que las familias invirtieran en la educación y en la salud de esos jóvenes, invirtieran en la formación profesional. No estaba garantizado para todos el trabajo. De hecho, 2007, 2008, aquel contexto se detuvo. 2011 hubo una burbuja electoral y de consumo que favoreció un poco también la incorporación de esos jóvenes. La educación aumentó para esos jóvenes en el contexto de educación terciaria y universitaria, o de salidas profesionales o de estudios profesionales, pero también el estancamiento de la Argentina en la última década frenó todos esos procesos relativamente generosos. Ni siquiera fueron generosos tal vez los años tan prósperos como el de 2017, donde la Argentina tuvo otra... Sí, ahí el 2017 fue el mejor año que tuvo el gobierno de Macri, donde bajó la inflación al 24%, donde hubo bastante crecimiento. Y permitió la incorporación de jóvenes en el mercado de trabajo, pero no permitió, en términos generales, Argentina viene un proceso de decadencia. Decadencia educativa o de formación. Terrible. Entonces, hace que los jóvenes que salgan de secundario no tengan capacidades técnicas, profesionales. No existen programas de primer empleo para los jóvenes. No existe un sistema de cuidado institucional y de escuelas con jornada doble para los chicos que permita que las madres o las mujeres jóvenes puedan incorporarse al mercado de trabajo o seguir estudiando. Sí, aparte de darle una oportunidad de mejor futuro a los chicos, más educación. Mucha mejor educación, que volvemos al punto. Los jóvenes que estamos hablando de esta exclusión estructural son los hijos de esa crisis, que también dejó niveles de pobreza y de exclusión importantes. Ahora... porque obviamente la Argentina en el 2001 estalló por los aires. Hubo un porcentaje muy alto de exclusión. ¿Hijos de los excluidos siguen excluidos? Hijos de los excluidos siguen excluidos y nuevas capas de excluidos se han constituido. Es decir, hoy estos padres, estos jóvenes padres, tienen una importante cantidad de hijos que viven en la pobreza. Claro. 50% Pero por eso te digo, de los niños. de un grupo importante que quedó excluido en el año 2001 con la crisis, nunca terminaron de incorporarse, no solo eso, sino que además sus hijos ya hoy están dentro de los excluidos, que a su vez tienen hijos. Exactamente. O sea, entramos a la tercera generación. Si entramos al 2001, 2002 con aquella crisis, con un 20% de pobreza estructural. Sí, estructural, sí. Lo veíamos otra vez. Teníamos mucho más en términos de ingresos, pero en términos de pobreza crónica, estructural,
no eran años fáciles. Hoy ese nivel ya no alcanza al 30%, 32% de esa pobreza estructural. Más allá de que alcance picos del 40%, estamos hablando de personas que no han podido salir de la pobreza en los últimos 5 o 10 años, que son pobres crónicos. Y no solo en ingresos, sino en capital humano, en capital educativo, sanitario, en habitacional. Esos jóvenes que estamos hablando viven en esas condiciones. Y la pospandemia no los ha recuperado. Si bien recuperó a quienes la pospandemia, es importante que la pandemia observó ahí un proceso distinto a lo que ocurrió con los adolescentes. Durante la pandemia muchos adolescentes de esos sectores populares dejaron la escuela. Y es difícil volver atrás. Hoy por hoy las medidas del Ministerio de Educación a través de unas becas tratan de recuperarlos. Estos jóvenes, los jóvenes de clase media baja, en el contexto del desempleo y la exclusión que tuvieron en el COVID, volvieron a la universidad o fueron en búsqueda de formación profesional. Durante la pandemia. Durante la pandemia. Distinto de lo que pasó con los adolescentes. Pero post pandemia, ¿qué tenemos? La recuperación del empleo los volvió al trabajo frente a la necesidad económica. O sea que volvieron a dejar la educación. Exactamente. Una parte se mantiene. Ahora, ¿quiénes son? Clase media, clase media baja. En los sectores populares nunca, ni insistieron por la educación y quedaron excluidos de la informalidad del trabajo. Si no lográs reinsertarlos en la educación, ya está, no tenés futuro. A ver, hoy por hoy sería prioridad pensar en una escuela secundaria con formación técnica para el trabajo. Sería central trabajar, no en becas Progresar solamente, que generalmente llega a los sectores medios bajos. Necesitamos sistemas de apoyo para la incursión en el primer trabajo, en el primer empleo, sea cooperativa, sea un empleo formal, sea autogestión, sea un autoemprendimiento. Entre tanto plan que se da, tendrían que exigir que contra el plan se capaciten y ofrecer cursos de capacitación. O un trabajo con pasantía y formación, porque eso incluso se considera que es flexibilización laboral. ¿Qué mejor oportunidad para un joven poder incorporarse en un trabajo y aprender? Que se llame como se llame, digo, si no tenés eso, lo que tenés es más pobreza y menos futuro. Y más exclusión. Claro. Más exclusión. No. Y mujeres jóvenes excluidas y aisladas en el hogar. Es cierto, con tareas de crianza, reproducción, pero totalmente aisladas, sin posibilidad de formarse, sin posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo. Y eso también significa, bueno, es la paradoja de ese exceso de proteccionismo que se piensa en materia laboral, cuando estas jóvenes lo que requieren es más trabajo y oportunidades. Bueno, pero ahí tenemos un problema de los sindicatos gigantesco. Bien, efectivamente, problema de los sindicatos que no están, que más bien protegen a su propia estructura sindical y a sus propios beneficios. Y no a los trabajadores. No, que son 7 millones de trabajadores informales, 1,5 millones de desocupados, jóvenes, la mayoría de ellos jóvenes en esta situación. No, pero aparte de lo que yo digo, a ver, lo de hoy está, es decir, no funciona. ¿Por qué no hacer otras cosas? Pero empiezan con que el trabajo informal, el trabajo precario. Pero ¿es mejor un trabajo precario o no tener nada? Exactamente. Además, requeriríamos que la pequeña y mediana empresa multiplique empleos, para lo cual necesitamos facilitarle el proceso de inversión. Y necesitas capacitar a la gente. Y necesitas capacitar a la gente. Entonces, de vuelta, yo digo lo mismo de siempre. Si vos tenés que dar un plan, tiene que haber una capacitación en el medio de contraprestación. Ahora, Antonio, a ver, estamos en una etapa crítica. Argentina está en decadencia. Completa, completa. Bien. Entonces necesitamos reformas estructurales. Necesitamos salir de este laberinto, por arriba. No por un lado ni por el otro, empujando un lado del otro, sino por arriba. Implica reformas, reformas fiscales, reformas financieras, reformas educativas, reformas laborales. Pero no sé quién las va a hacer. Bien, bueno, hay que ir creando la cultura de que este país no sale repitiendo lo que venimos haciendo. Venimos agotando este modelo económico y social. Pero yo lo que veo está cada vez más deteriorada la Argentina y vos escuchás a los actores, yo marco mucho a los actores sindicales porque para mí son clave en esto, porque si los actores sindicales entendieran que tienen que modificar una cantidad de cosas y sumás los empresarios y los políticos, vos podés hacer las reformas. Ahora, la Argentina se está deteriorando y no se les ocurre cambiar nada. Entonces,
Bien, La verdad que básicamente lo único que viene creciendo en muy Argentina. malo el futuro hacia. Viene creciendo son los programas sociales. Más allá de que alivian Sí, y asisten. pero no te sirve, porque no le da salida. No sirven. No sirve. Lo que necesitas hoy un shock de creación de empleo, de trabajo y empleo. De trabajo en el sector de la pequeña y mediana empresa, la microempresa, emprendimientos, en la economía, en las cooperativas de la economía social. Pero yo remarco esto porque lo escuché la semana pasada y me parece que es clave. Gerardo Martínez de la UOCRA, lo digo todos los días y lo voy a seguir diciendo todos los días. Es decir, un sindicalista de la construcción, contando que si bien se habían recuperado los 400.000 empleos históricos, es cierto que la construcción avanzó, contando él que necesita puestos de trabajo, necesita empleados capacitados y no hay capacitación. Entonces, los propios gremios están viendo que falta capacitación. Bien, esta es la dualidad en la Argentina. Sectores jóvenes, pobres, Claro. con capacidad de trabajo y de crear riqueza, de producir riqueza e incluso capacidad de llevar adelante un proyecto de progreso social. Seguro. Bien, no consiguen trabajo. O lo que más consiguen son programas de empleo. Claro, o pero el de Estado asistencia tampoco social. los capacita a cambio de un plan. Bien, por eso. Hay esfuerzos puestos en esa capacitación, pero no están siendo suficientes para estos jóvenes. Por el otro lado, tenés segmentos que son muy dinámicos y que están creciendo y que no encuentran la mano de obra calificada que requieren cierto. para aumentar la productividad y la riqueza social. Por lo tanto, nos está faltando formación en la escuela secundaria, técnica, profesional. Y por el otro lado también nos está faltando más creación de empleo, de trabajo. Ahora, dinero en planes, o sea, es una fortuna lo que se utiliza, con lo cual, si es, presupuesto tenemos, lo que pasa es que está mal usado. Se está buscando la asistencia. Yo creo que este momento donde viene reactivándose la economía, hay que ver si continúa este proceso, no era el mejor momento para pensar en bonos contribución o en refuerzos, sino más bien en invertir en crédito para la pequeña empresa, claro, tal en cual. capacitación, mucho más abocado a que genere efectos estratégicos. Mucho incentivo para tomar empleos. Agustín, muchas gracias. No, gracias a Muy vos, atento, Antonio. Muchas gracias. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su Tanto usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de las madres. País afuera. Quiero $1.000 como prometieron. ¡No que devuelvan la guita! ¡El argentino de la patria pueda frente a una plaza como esta! y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su Nunca más al Estado Nacional del país.
Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.